Hello kids, how are you? I hope you're fine. Hoy vamos a ver el último tema del periodo, que es Simple Present. What is it for? To talk about daily routines and personal information. ¿Para qué nos sirve el presente simple? Para hablar de nuestras rutinas o hábitos diarios y para hablar de nuestra información personal. Examples of personal information. I live in Bogotá. Daily routine. I wake up at 5 a.m. every day. Entonces los ejemplos son para información personal. Yo vivo en Bogotá, ¿cierto? Todas estos datos que tenemos, yo vivo en Bogotá, yo soy hijo único, sí, todos estos datos de nuestra vida los podemos decir utilizando el simple present. Y nuestra rutina diaria, me levanto a las 5, voy al colegio a las 7, salgo a tomar onces a las 9, voy a la casa, voy al parque. Por ejemplo, el tema pasado que tuvimos de hacer un horario utilizando los días de la semana, todas esas frases, sin que nos diéramos cuenta, estaban escritas en simple present. Ok, affirmative sentences. ¿Cómo hacer frases afirmativas? ¿Cómo decir algo? Entonces, tenemos que para los pronombres I, you, we y they, las frases son así. Vamos a ver. I work at Claretiano School. You play soccer in the afternoon. We dance well. They live in Bosa. Ahora, ¿qué pasa con los otros pronombres? Con she, he, it. Tenemos la primera frase, ¿cómo está escrita? Dice, Camila work at Claretiano School. ¿Qué pronombre es Camila? He, she o it. Camila sería she, ¿cierto? Ahora, Daniel plays soccer in the afternoon. Daniel juega fútbol en la tarde. Daniel sería el pronombre he, ¿cierto? Porque es un niño. Ahora, pasa algo con estas frases. Resulta que a los verbos, ¿cuáles son los verbos? Work, play, dance y live, ¿cierto? Trabajar, jugar, bailar y vivir. Debemos agregarles una S. ¿Listo? Camila works at Claretiano School. Daniel plays soccer in the afternoon. She dances well. Y con el último, the dog. El pronombre de dog sería it, ¿cierto? Que es el pronombre para los animales. The dog lives in Bosa. Esa es la diferencia. Para los pronombres I, you, we y they, los verbos se escriben en su forma original. Y para los pronombres he, she, it, debemos agregarle una S al final del verbo. Pero tenemos unas reglas. Le debemos agregar ES, ES o IES. ¿Listo? Dependiendo de lo siguiente. Este cuadrito ustedes lo van a tener también en la plataforma para que lo puedan ver. Los verbos en general se les agrega una S al final. Tenemos work, works, eat, eats, play, plays, swim, swims, write, writes, ¿cierto? Ahora, en el centro tenemos los verbos que terminan en consonante y Y. Estos verbos les debemos agregar IES. Le quitamos la Y y les ponemos IES. Study, studies. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Y fly, flies. ¿Listo? Los que terminan en consonante y Y. Ahora, los otros verbos que terminan en O, en SH, en T, SH, en X o en S. Estos verbos les debemos agregar ES. Go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Y kiss, kisses. ¿Listo? No vamos a trabajar verbos diferentes a los que están en este cuadrito. Entonces no se preocupen porque cada vez que tengan una duda sobre los verbos a los que hay que cambiarles por IES o por ES, pueden mirar el cuadro. El resto de los verbos se les pone S, ¿ok? Cuando estamos hablando de los pronombres he, she, it. Ok, vamos a hacer una práctica con esto.
tenemos aquí arribita las reglas y tenemos 5 verbos. Vamos a pausar el video, vamos a intentar hacerlo solitos, nos podemos devolver a la diapositiva anterior para ver cuál regla le aplica a cada verbo y vamos a intentar resolverlo en nuestro cuaderno. Ok, vamos a ver las respuestas. Make sería makes, ¿cierto? Es un verbo normal, no le aplica ninguna de las reglas, entonces solamente le agregamos S. Ahora touch. Touch termina en CH, ¿cierto? O sea que sería de la regla número 3, la que está al final. Entonces debemos agregarle ES, touches. Fly termina en consonante y, es decir que debemos quitarle la Y y agregarle IES. Flies. Go termina en O, es decir que debemos agregarle ES. Goes. Y drink no le aplica ninguna regla, entonces solamente le agregamos S, drinks. Ok, ahora, negative sentence, las frases negativas. Igual, con los pronombres I, you, we y they, debemos agregarle a la frase después del pronombre la palabra don't. Es una negación, con eso estamos diciendo que no. Entonces tenemos las mismas frases de las frases anteriores, pero negativas. I don't work at Claretiano School. You don't play soccer in the afternoon. We don't dance well. They don't live in Bosa. Entonces tenemos que es la misma frase, solamente que después del pronombre le agregamos don't. ¿Y qué pasa con he, she, it? Las frases que tienen estos pronombres. Le debemos agregar doesn't. Ok, ojo con la pronunciación. Doesn't. Camila doesn't work at Claretiano School. Daniel doesn't play soccer in the afternoon. She doesn't dance well. The dog doesn't live in Bosa. Y ahora fijémonos en los verbos. ¿Qué pasa con la S que habíamos dicho? Se supone que he, she, it iban con S, ¿cierto? En los verbos. Pues cuando las frases son negativas no se le pone S. Cuando están negativas el verbo se deja solito. Solamente le ponemos doesn't. Entonces nada de S cuando las frases son negativas. Ahora, questions. ¿Cómo hacemos preguntas utilizando el presente simple? Primero vamos a poner el auxiliar do o does. Entonces, agregamos primero do o does, dependiendo del pronombre. Para los pronombres I, you, we y they, agregamos do al inicio de la frase. Do I work at Claretiano School? Do you play soccer in the afternoon? Do we dance well? Do they live in Bosa? Es la misma frase, solamente que le agregamos do al inicio. Y con los pronombres he, she, it agregamos does. Does Camila work at Claretiano School? Does Daniel play soccer in the afternoon? Does she dance well? Does the dog live in Bosa? Y fijémonos nuevamente en los verbos. ¿Dónde está la S? No hay S. Solamente debo ponerle S o ES o IES a los verbos cuando las frases son afirmativas. ¿Ok? De resto, negativo, pregunta, no le ponemos S a los verbos. ¿Ok? No se le pone la S. Acá están entonces las respuestas. ¿Cómo se responderían en esas preguntas? Afirmativamente o negativamente. Do I work at Claretiano School? Yes, I do. Do you play soccer in the afternoon? No, you don't. Do we dance well? Yes, we do. Do they live in Bosa? No, they don't. Does Camila work at Claretiano School? Yes, she does. Does Daniel play soccer in the afternoon? No, he doesn't. Does she dance well? Yes, she does. Does the dog live in Bosa? No, it doesn't. ¿Ok? Para responder las preguntas debemos fijarnos en el auxiliar con el que nos pregunta, ¿cierto? Si a mí me preguntan, ¿do you? Yo respondo, yes, I do, ¿cierto?
Si me preguntan do you, no puedo responder yes, I does, sino con el auxiliar que me preguntan. Si me preguntan does she dance well? Yes, she does. No puedo responder yes, she do. Entonces tenemos que estar pendientes del auxiliar con el que se hace la pregunta. Ok, ahora, esta semana no vamos a tener ninguna tarea ni ninguna actividad con nota, ¿ok? Solamente vamos a hacer la práctica de este video en el cuaderno y enviar las fotos. Digamos que no es obligatorio porque no tiene una nota, pero es como cuando hacemos una actividad en clase, simplemente por practicar. Entonces, pues yo voy a revisar, les voy a corregir esta actividad cuando ustedes me la envíen a manera de práctica. Tenemos entonces que el primer punto era el de los verbos, ¿cierto? El de cambiar los verbos de acuerdo a la regla. Si era con S, con IS, ES o con IES, ¿ok? Este es el segundo punto. En este sentido, sí depende mucho de su honestidad para resolverlo, porque las respuestas están acá mismo en el video. La idea es que ustedes lo resuelvan antes de ver las respuestas y luego pues miren si les quedó bien, ¿ok? Entonces, en este punto debemos elegir la opción correcta. Tenemos dos opciones en cada frase. Entonces, por ejemplo, la primera dice: Bob always drinks tea in the morning. Entonces debemos ver qué pronombre es Bob, ¿cierto? Es he, she, it, you, we. Y después de que veamos eso, entonces el verbo va con S o va sin S. ¿Es drink o es drinks? Y así vamos a hacer con las 8 frases y preguntas que hay en la pantalla. En este momento, pausen el video. Intenten resolverlo en el cuaderno como ustedes se acuerden. Pueden devolverse en el video para revisar cómo son las frases positivas, cuáles son las reglas para los verbos. Pueden hacer eso y cuando lo hayan hecho, vuelven a darle play al video para ver las respuestas. Ok, estas son las respuestas. El Bob significa que es un hombre, es él, ¿cierto? Y como es él, la respuesta correcta es drinks. Ahora, la siguiente. What does she like? ¿Qué le gusta a ella? What does she like? Como está el auxiliar does y es una pregunta, no debo ponerle S al verbo. Entonces, like. Luego, my sister. ¿Qué pronombre es my sister? Es she, ¿cierto? Ella es una mujer. My sister doesn't play tennis. El verbo play no tiene S porque es una frase negativa. They often visit their grandparents at weekends. Ellos regularmente visitan a sus abuelos los fines de semana. Visit no se le pone S porque el pronombre es they. We sometimes go to the ice rink. Entonces nosotros no se le pone S al verbo porque el pronombre es we. Where do your parents come from? ¿De dónde son tus papás? El pronombre sería you o they, tus padres. Entonces, do sería el pronombre y come, el verbo no debe tener S. Do you want to go home? ¿Quieres ir a casa? Do you want? El pronombre es you, entonces el auxiliar es do y el verbo va sin S. Y el último, I don't watch television after school. Yo no veo televisión después del colegio. Don't, ¿cierto? Porque el pronombre es I. Ahora, el tercer y último punto. Vamos a completar estas frases utilizando el presente simple. Son preguntas y respuestas. Igual, pausen el video en este momento, intenten hacerlo ustedes solos y a continuación les voy a decir cuáles son las respuestas. Entonces, Sandy sería una mujer, ¿cierto? El pronombre sería she, entonces la pregunta iniciaría does. Ok, la primera sería does Sandy live in Spain? Porque Sandy es una niña o una mujer y el pronombre sería she. Does Sandy live in Spain? ¿Vive Sandy en España? Yes, she does. Con el mismo pronombre, con el mismo auxiliar que me preguntaron, respondo. Yes, she does. La segunda. Does Tom go to school by bus? ¿Va Tom en bus
a la escuela? Does, porque Tom sería he, ¿cierto? Él. Does Tom go to school by bus? No, he doesn't. Con el mismo auxiliar respondo. La tercera, do you like to watch TV? ¿Te gustaría ver televisión? Yes, I do. El pronombre es you, es decir que el auxiliar es do y respondo con el mismo auxiliar. Yes, I do. Y la última, do we play soccer on Monday? ¿Jugamos fútbol el lunes? No, we don't. No. Respondemos con el mismo auxiliar. Do, don't. ¿Ok? Espero que les haya parecido fácil, que hayan podido hacer estos ejercicios bien. Igual, si tuvieron errores, pueden corregirlos o enviármelos para que yo les diga exactamente en qué parte de pronto se equivocaron, cómo pueden mejorar. Recuerden que esta actividad no tiene nota, entonces pueden enviarla para que yo les haga la retroalimentación del tema.